Hola, bienvenidos a este espacio, Historia y más. El día de hoy trataremos un tema sumamente interesante, como son todos los temas de la historia. Realidad y fantasía en la captura de Atahualpa. Para ello, contaremos con la presencia del magíster Luis Alberto Flores Castillo, de quien quedaremos como su atenta teleaudiencia. Consideramos en el presente trabajo que el nombre del emperador inca es Atahualpa y no Atahualpa. Atahualpa es un apodo que le pusieron sus enemigos para humillarlo, puesto que significaba gallina atada o gallina amarrada, refiriéndose a su captura y a la tristeza que le causó su sentencia, lo que según sus enemigos le causó llanto. Bienvenidos a Historia y más. Como dice Jazmín, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre un hecho que causa gran polémica en el ambiente cultural relacionado con nuestra historia. Realidad y fantasía en la captura de Atahualpa. ¿Cómo se capturó al último emperador del Tahuantinsuyo? ¿Hubo batalla para su captura? ¿Existió en realidad la batalla de Cajamarca? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de fantasía en este hecho narrado por las crónicas oficiales de la conquista? Es lo que vamos a ver a continuación. Empezamos por manifestar que en 1996 se realizó en Lima el cuarto Congreso Internacional de Etnohistoria. A este congreso fue invitada la doctora en antropología Laura Laurencis Minelli. La doctora Laurencis presentó una ponencia basada en el descubrimiento de dos manuscritos del siglo XVII, escritos en quechua y en latín. La presentación de estos manuscritos de la doctora Laurencis causó una gran conmoción difícilmente asimilable por la crema innata de la historiografía nacional. Connotados historiadores sintieron que se había hecho una especie de profanación a la historia oficial de la conquista, historia oleada y sacramentada a través de los siglos. La presentación de los dos manuscritos, Exur in Meritus Blas Valera Populo Suo el uno, e Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum el otro, no solamente ponía en duda la veracidad de las fuentes oficiales de la conquista, sino que también ponía en duda la credibilidad de dos de los más connotados cronistas de nuestra historia, el Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala. Al Inca Garcilaso se le considera un plagiario y a Felipe Guamán Poma de Ayala como cómplice de una mentira que se ha mantenido durante siglos. ¿Qué hay en estos documentos que causó esa especie de hecatombe dentro del ambiente cultural historiográfico peruano? En esos documentos existen las siguientes revelaciones. Sobre la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, los documentos sostienen que no hubo batalla alguna y que el Inca fue capturado gracias a que sus tropas, en especial la plana mayor de su ejército, fueron envenenadas con rejalgar, un trisulfuro de arsénico. Esto ocurrió gracias a una maquiavélica conspiración de Pizarro con los sacerdotes Fray Reginaldo de Pedraza, Fray Vicente Valverde y Fray Juan de Yepes. Les habrían dado de beber con engaños y simuladas muestras de amistad
vino envenenado y luego los habrían masacrado. Un documento clave en este aspecto es la carta escrita por Francisco de Chaves, dirigida al rey de España, dando cuenta de esta y otras acciones de Francisco Pizarro. Chávez, en el segundo viaje, habría escuchado a Pizarro conspirar con los curas sobre el envenenamiento. Su carta, así como otras dos cartas que existen dirigidas por el licenciado Francisco de Boan, ex funcionario virreinal al virrey de Nápoles, afirman este hecho. En cuanto a Garcilaso de la Vega, Valera sostiene que el Inca en sus comentarios reales plagió parte de los escritos que él, Valera, le entregó para que publicase, pero adjudicando la autoría al verdadero creador, o sea, a Valera. Sin embargo, Garcilaso no solo omitió el nombre de Valera como autor, sino que deformó o modificó parte del contenido para hacerlo agradable a la censura hispana. En ese afán de que sus escritos se encuentren cabida en el mundo hispano, Garcilaso soslayó partes importantes de los escritos de Valera, como en el caso de los quipus. Blas Valera sostiene la existencia de una escritura inca en base a los quipus y los ideogramas de los tocapus y telas. Señala la existencia de los capaquipus, los pachaquipus y los esecuna como instrumentos de comunicación de la nobleza. Descendiente de una estirpe de quipucamayos, ha vertido en sus escritos las enseñanzas que su abuelo materno Iliabanca le transmitiera. Dice conocer 65 caracteres de los 200 que utilizaron los incas para su escritura prehispánica, haciendo uso de los tixisimi o palabras llave. Manifiesta Valera, y este es un punto que hay que tener mucho en cuenta, ser el autor de la nueva crónica de buen gobierno, pero que junto a otros jesuitas convencieron a Felipe Guamán Poma de Ayala para que preste su nombre como autor de la obra, a cambio de un caballo y una carreta, porque Valera estaba perseguido por la Santa Inquisición. Lógicamente, las afirmaciones vertidas en los manuscritos no fueron del agrado de los historiadores peruanos, y hubo alguien que las calificó como una invención, es decir, una mentira, una falsedad. Esto, indudablemente, causó cierta incomodidad a la investigadora italiana, pero aún así, aunque desilusionada, participó en un evento realizado en Roma. Participó en el simposium Guamán Poma de Ayala y Blas Valera, Tradición Andina e Historia Colonial, simposio que se realizó entre el 29 y el 30 de septiembre de 1999. En este evento, la doctora Laurensis presentó su tesis originaria sobre la conquista del imperio. Allí tuvo mayor acogida, pero los documentos fueron sometidos a diferentes pruebas para comprobar su autenticidad y su antigüedad. Y se llegó a la conclusión de que Exul Immeritus Blas Valera Populo Suo había sido escrito en 1618. Y el otro documento, Historia et Rudimenta Linguae Peruanorum, había sido escrito en 1638. En el documento Exul Immeritus Blas Valera Populo Suo hay incorporada una carta fechada en Cajamarca el 5 de agosto de 1533, es decir, poco tiempo después de la ejecución del último emperador inca. Esta carta está dirigida al rey de España,
y está firmada por el invasor español Francisco de Chaves. Es el documento más antiguo de todos. ¿Qué sabemos de Blas Valera? El hombre que con su obra ha causado esta especie de sismo, esta especie de hecatombe dentro del ambiente historiográfico nacional. Blas Valera fue un jesuita mestizo, hijo del invasor español Alonso Valera y de la ñusta chachapoyana Urpay, una adolescente de 15 años, tenía 15 años cuando fue violada por el invasor español. El pequeño Blas tuvo la desdicha, siendo aún muy niño, tuvo la desdicha de ver cómo su padre asesinaba a su madre. Este hecho lo conmovió profundamente e influyó para que él tuviese esa profunda vocación de luchar por los derechos del pueblo sometido. Fue un ardiente defensor de los derechos de la raza indígena y para ello creó un organismo conocido con el nombre de Cofradía del Nombre de Jesús del Cusco. Fue un activo militante de esta organización y por eso fue perseguido por la Santa Inquisición. Fue expulsado de su orden clerical y después expulsado del Perú. Posteriormente volvió al país, pero volvió con un nombre falso. Volvió con el nombre de Ruruy Runa. Acá en el Perú fue acogido por los miembros de la orden, por los miembros de la organización que él había formado y por sus antiguos amigos. En el país se dedicó a elaborar una monumental obra conocida como Nueva Crónica y Buen Gobierno, obra que durante mucho tiempo se le atribuyó a Felipe Guamán Poma de Ayala. Cuando hubo concluido su trabajo, se retiró a España, donde publicó Exsul in Meritus Blas Valera Populo Suo en 1618. En 1619 falleció. A la luz de los documentos valeranos, de la carta de Francisco de Chaves y de las dos cartas existentes del licenciado Francisco de Boan, podemos ahora analizar, revisar las incongruencias que hay en la versión oficial de las crónicas de la conquista. Para ello, considero que es pertinente hacernos algunas preguntas. Primera pregunta: ¿es posible que el Inca Atahualpa haya sido capturado en batalla, siendo los captores 177 españoles, y el Inca está rodeado de más de 10.000 guerreros? Repito la pregunta: ¿es posible que Atahualpa haya sido capturado en batalla, siendo sus captores 177 españoles, y el Inca está rodeado por más de 10.000 guerreros? Segunda pregunta: ¿es verdad que los guerreros tahuantinsuyanos veían por primera vez en Cajamarca el accionar de los caballos y el efecto mortífero de las armas de fuego? Y tercera pregunta: ¿cuáles fueron las razones por las que Pizarro censuró todo documento que tratase sobre los hechos de Cajamarca? Respecto a la posibilidad de la captura de Atahualpa por 177 españoles, encontrándose el Inca con más de 10.000 guerreros. Para comentar este tema,
es necesario recordar algunos aspectos respecto a la persona de Atabalipá. ¿Quién era este monarca de la etapa apocalíptica del imperio, al que la panaca de Huáscar lo consideraba un usurpador? Muy poco se ha tratado este tema, incluyendo esta perspectiva. Los rasgos de la personalidad de Atabalipá coinciden con la conducta que se le asigna durante su captura. Tenemos que considerar a Atabalipá como lo que verdaderamente era. Atabalipá era un hombre de guerra, un hombre que desde los 13 años vivió los rigores de la vida militar en las tiendas de campaña, junto a los mejores generales que tuvo su padre y que fueron sus maestros en el arte de la guerra. En esa larga campaña del norte, acompañando a su padre, el niño se hizo hombre y el inexperto aprendiz se convirtió en un eficiente, arrojado y letal guerrero incásico. Indiscutible apoyo militar de su padre, el gran Huayna Cápac. Observó y experimentó los conflictos palaciegos y los vaivenes políticos del clero solar que conspiraba contra su padre. Fue testigo presencial de la traición del general Urin Michinaca Maita, que puso en peligro la vida de Huayna Cápac en Cayambe, y de la forma como el Inca reaccionó ante tal traición. Por su valor, despertó en el ejército y en la plana mayor gran admiración y lealtad, por lo que Huayna Cápac estaba plenamente convencido de encargarle la conquista del actual Popayán, hecho que lamentablemente para Atabalipá no se realizó por la muerte repentina de Huayna Cápac y por la forma como el clero solar y su hermano Huáscar reaccionaron ante tal acontecimiento. Por las experiencias vividas junto a su padre, Atabalipá no solamente se convirtió en un excelente guerrero, sino también en un hombre muy entendido en las cosas de gobierno. Sin embargo, en sus campañas de exterminio de los rebeldes contra el imperio, se ganó el odio de aguerridas naciones, como los Cañaris, Latacungas, Otavalos, Quillacincas, entre otras. Un odio que posteriormente jugó a favor de Francisco Pizarro. Cuando se habla de la captura de Atabalipá, estamos acostumbrados a imaginarnos, basados en el relato de las crónicas oficiales, a un Atabalipá asombrado, asustado, incapaz de reaccionar ante las circunstancias, observando cómo morían sus guerreros sin atinar a hacer algo. Tomando en cuenta los antecedentes de la vida de Atabalipá, podríamos pensar que un hombre que desde los 13 años vivió militarmente, que sostuvo a través de su vida múltiples encarnizadas batallas, podría asustarse con la presencia de 177 extraños sin hacer algo. Atabalipá, al igual que su padre, intervenía en las batallas cuando las circunstancias así lo ameritaban. Viendo su vida en peligro, ¿no hubiese tomado las armas para defenderse? Indudablemente que algo muy extraño, fuera de lo estrictamente militar, había ocurrido. Los creadores de este episodio fantástico, que es el que nos han dejado las crónicas oficiales, atribuyen esa actitud pasiva y temerosa al asombro que causaron la presencia de los caballos y de las armas de fuego, y el temor que causaron sus estragos. Aquí entramos a la segunda pregunta que nos hemos planteado. ¿Es verdad que por primera vez veían los incásicos los caballos y las armas de fuego? ¡Claro que no!
La red de espionaje que manejaban los emperadores incas les permitía saber todo lo que ocurría en el imperio en tiempo asombrosamente rápido para la época. Por lo tanto, desde la época de Huayna Cápac se sabía de la llegada de los españoles al imperio. Cuando murió este emperador, Atahualpa fue informado de la llegada de los españoles a Tumbes. Allí quedó una pequeña guarnición después del segundo viaje de Pizarro, a la que Atahualpa mandó a eliminar. Cuando llegan las huestes de Pizarro en el tercer viaje, el Orejón Apo, así es conocido el enviado de Atahualpa para la administración de esa región, ordena a Chilimasa, curaca de Tumbes, y a Tumbalá, curaca de la isla de Puná, la eliminación de los españoles. Se realizó un encuentro a orillas de la isla de Puná, donde los invasores hicieron uso de sus armas y de la caballería. No obstante, murieron 10 invasores españoles. Entonces, Cajamarca no fue el primer encuentro de los guerreros incas con los españoles. Pero aun si hubiese sido así, si recurrimos a un cálculo matemático de un enfrentamiento de esa naturaleza entre 177 invasores contra más de 10.000 guerreros indígenas, tendríamos que considerar que cada invasor derrotó a 564 guerreros nativos. Algo irreal, fantástico, imposible. Más aún si tenemos en cuenta que ningún español resultó muerto o herido, a excepción de Pizarro, sea cual fuere la táctica militar que hubiesen empleado. Han existido guerreros famosos en el mundo, como los soberbios espartanos, que se ufanaban de vencer en batalla a 3, 4 y hasta 7 rivales, pero que un español hubiese vencido a 564 guerreros tahuantinsuyanos, y los españoles estaban bien lejos de ser los gallardos espartanos, ¿no? Entonces, encontramos la explicación a esta fábula enquistada en nuestra historia en los manuscritos valeranos sacados a luz por Laura Laurensis. ¿Fue posible la masacre del ejército imperial sin ninguna resistencia? Porque los jerarcas militares y los guerreros, unos habían muerto y otros estaban moribundos o imposibilitados de combatir por el licor envenenado que habían ingerido. El mismo Atahualpa había estado en esas condiciones, aunque no murió, porque a él le dieron de un recipiente diferente, como refiere Francisco de Chávez. Esa habría sido la razón por la cual no hubo ningún español herido, y con la Guardia Imperial muerta se pudieron acercar a Atahualpa para que le pusieran en el pecho del Inca puñales y espadas, como dice en su carta el mencionado Francisco de Chávez. No hubo una batalla, sino una masacre de hombres moribundos imposibilitados de combatir. Para las naciones cuyos pueblos habían sido arrasados por los ejércitos imperiales al mando de Atahualpa, había llegado la hora de la venganza. Se cebaron ante el enemigo inerme y desataron su ira y su odio, favoreciendo los planes de Pizarro. De hecho, esas naciones fueron sus aliadas desde que Pizarro llegó a Tumbes. ¿Y por qué hasta ahora no sabíamos esto? Entramos aquí a analizar la tercera pregunta que nos hemos planteado. ¿Cuál fue el motivo por el que Pizarro censuró todo informe que hablase sobre los hechos de Cajamarca? Empezamos por recordar que los viajes descubridores, que se convertían en viajes de conquista,
eran empresas formadas por aventureros y por financistas que buscaban fama y riquezas. El mismo Francisco de Chaves lo reconoce en su carta, cuando dice: gané honor, oro y mujeres. El preciado botín de todo invasor, en el que las personas, en este caso las mujeres, formaban parte del codiciado premio por asesinar indígenas. La corona española no lo veía también de otra forma. La corona española también invertía en esos viajes. Diogenes Espinosa nos dice de que en los 4 viajes de Colón, la corona española invirtió 623 millones de maravedíes, la moneda de la época. Pero por esa inversión de 623 millones, la corona española, desde 1492 hasta 1660, obtuvo la fabulosa suma de 64.875 millones de América, de maravedíes extraídos de América. Entonces, cuando Pizarro censura los documentos que saliesen de Cajamarca, era porque no podía fracasar la inversión que se había hecho para la invasión del Perú, y había que recurrir a cualquier medio. Y la censura de Cajamarca no fue la primera vez que Pizarro censuraba algo. Recordemos el acontecimiento ocurrido con el tesorero real Riquelme, antes de desembarcar en Tumbes. Riquelme, en los primeros momentos de la conquista, cuando no había ningún resultado favorable y morían soldados españoles sin ningún beneficio, decidió informar al rey de España, y entonces escapó de Tumbes, escapó de Tumbes en un barco. Pizarro, al enterarse, lo persiguió en otro barco y lo hizo detenerse con un cañonazo. Lo apresó, lo cargó de cadenas y lo hizo regresar a Tumbes. Así era Pizarro. Por lo tanto, las actitudes de Pizarro eran para garantizar el éxito de la empresa conquistadora. Entre las razones que tuvo Pizarro para censurar los informes que saliesen de Cajamarca, tenemos los siguientes. En la carta de Francisco de Chaves, tengo en mis manos una copia actualizada de la carta de Francisco de Chaves, se expresa claramente el deseo de Atahualpa de querer comunicarse con el rey de España, derecho que le correspondía por su calidad de soberano, pero se le negó ese derecho. Veamos lo que dice a la letra. La codicia por todo el oro del mundo no puede jamás perder el juicio de un caudillo para hacer lo que se ha hecho. Tremenda injuria al rey vencido, aunque pagano, pero rey por nacimiento y por derecho. Sepa usted que al rey Atahualpa lo metieron en una celda cerrada y lo vigilaban 4 hombres y no le dieron libertad, a pesar de que manifestó que tenía la voluntad de visitar y rendir homenaje a su majestad. Ese pedido no podía llegar a oídos de las autoridades de la metrópoli o del mismo rey, porque en la práctica el rey habría conocido el grado cultural del Inca y sus súbditos, los habría convertido en aliados y o vasallos, y no en esclavos. En segundo lugar, el rey se habría dado cuenta, en forma directa, de la verdadera proporción de las riquezas existentes en el imperio, y de los indeseables manejos de Pizarro en desmedro de los intereses
de este y sus secuaces. En tercer lugar, habría conocido el rey de primera fuente del saqueo, atrocidades cometidas por los invasores, así como del robo que Pizarro y su tesorero hacían de la parte correspondiente al rey. Se inventó la batalla de Cajamarca para hacer uso de las costumbres de la época. Los pueblos que eran sometidos en batalla adquirían la condición de esclavos, no de vasallos. Esa era la intención de Pizarro. Pizarro quería esclavos, no quería vasallos. Así lo demostró en la práctica. Su traición, su accionar maquiavélico y un golpe de suerte le habían entregado un país lleno de riquezas y otras bondades, lleno de metales preciosos. Él necesitaba mano de obra gratuita para poder explotar ese país sin ningún miramiento. Esa fue la razón por la cual se enfrentó al padre Minaya en la isla de Puná. El padre Minaya estaba a favor de que se respete la provisión real de 1530, que prohibía la esclavitud de los indios americanos. Pizarro no quería respetar esa provisión real y más bien se acogió posteriormente a la provisión real de 1534 que autorizaba la esclavitud de los indígenas americanos que habían sido sometidos en batalla. Por eso Pizarro eliminó al padre Yepes, porque había divulgado el tema del veneno en Cajamarca. Las acciones de Pizarro posteriores y de todos sus secuaces se encuadraron dentro de la provisión real de 1534 que esclavizaba a los indígenas sometidos en lucha. Todos los informes que saliesen sobre los primeros momentos de la invasión deberían tener algo en común: hacer creer que los habitantes del imperio estaban en una situación de barbarie, eran idólatras, viciosos, sodomitas y tiranos, por lo que estaba presente la necesidad de conquistarlos para culturizarlos y ponerlos en el camino de Dios. Por eso trataron de destruir la cultura andina y con el San Benito de la extirpación de idolatrías destruyeron quipus, tocapus, eliminaron a mautas y quipucamayos y en general todo indicio que llevase a descubrir una escritura prehispánica, privándonos así de valiosas fuentes de información sobre el imperio. Para los invasores se necesitaba informes como el de López de Gómara, quien en su Historia General de las Indias a la letra dice: nunca jamás rey ni gente anduvo y sujetó tanto en tan breve tiempo. Son los españoles dignísimos de alabanza. Bendito Dios que les dio tal gracia y poder. De alguna manera se oficializó esta política de desinformación y vilipendio de la cultura andina cuando el virrey Toledo, asesino de los últimos incas de Vilcabamba y de Túpac Amaru I, encargó escribir una historia inca a la medida de los intereses de los invasores. El designado para la servil tarea fue Pedro Sarmiento de Gamboa, quien en su obra La Historia Índica es uno de los primeros en llamar a Atahualpa al último gobernante inca. Finalmente, creemos necesario señalar que los escritos valeranos, aparte de originar temas como el que estamos tratando, abren una nueva perspectiva en el largo camino que se ha seguido por encontrar la escritura inca. Es lógico pensar que una cultura tan avanzada como lo fue la civilización incaica, considerada una de las grandes culturas de la humanidad, haya encontrado la forma de perennizar y transmitir
todos sus logros culturales a través de una escritura que no necesariamente tenía que ser similar a la de los invasores hispánicos. Blas Valera, en su Exsul in Meritus Blas Valera Populo Suo, abre un nuevo camino que es necesario terminar de transitar. Solamente así lograremos encontrar todos los alcances del sistema de comunicación incaico basado en los quipus. Solamente así lograremos develar todos los misterios aún ocultos de la civilización andina. Y solamente así lograremos eliminar todas las falsedades enquistadas en la historia oficial del pasado inca. Esta tarea debe recaer en los nuevos investigadores de nuestra historia. Esperamos que así sea. Amigos, hasta aquí con el tema Realidad y fantasía en la captura de Atabalipa. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que les haya interesado. De ser así, no se olviden de visitarnos en Historia y Más. Hasta pronto.